Ahora quiero que sigan con su vista, por favor. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 1, y leo a partir del versículo 26. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, a partir del versículo 26, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque, he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta, su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos
ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dio a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, que esta palabra, por tu Santo Espíritu, sigue siendo viva y eficaz. Y como lo leímos también en voz alta, es una espada de 2 filos. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que vengas y atravieses lo más profundo de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, y que plantes ahí esta semilla que traiga fruto para gloria de tu nombre. Señor, ven y salva a tu iglesia, es mi petición. Ven y vivifica y levanta a aquellos que están caídos, aquellos que están dormidos, despiértalos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, aquellos que están todavía en tinieblas, que tu luz ilumine su entendimiento y sus corazones. Que tu palabra venga y traiga vida donde hay muerte. Y que todo, Señor, tu pueblo sea reunido en alabanza de tu nombre. Te lo pido en su santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén. Pueden sentarse, por favor. Me estaba acordando que hace tiempo había un programa, algunas 2 veces o 3 veces, cuando mucho, he de haber visto esa escena donde está como un camión estorbando, o en algunas veces fue un camión o algo así, y de un lado de la calle está mucha gente, está la familia, y ustedes saben que de repente se mueve el camión y ¡oh, sorpresa! No sé si alguna vez vieron eso. Y está una casa, ¿sí? O sea, era gente, era un programa, un programa de estos típicos gringos, de estos programas americanos, en donde buscaban una persona que no tuviera recursos, que estuviera totalmente viviendo prácticamente de la ayuda social del gobierno, que no tuviera nada y que no tuviera casa, o que estuviera en muy malas condiciones. Y de pronto, en el éxtasis del programa, de repente, wow, esa persona que está en muy malas condiciones tiene de repente una super mansión, porque la repararon, porque la rehicieron, etcétera. Ahora, obviamente no se ve qué hicieron con esa persona. Si vivía en esa casita toda hecha pedazos, ¿dónde la pusieron mientras? Eso creo que no se ve, porque no vi nunca el programa completo. Pero lo que sí me acuerdo bien de las escenas era que cuando veían esa tremenda casa, las personas se ponían a llorar, se emocionaban tanto, agarraban a su hija, a su hijo, a su esposo, agarraban a todo mundo, y era una cosa así, pero bien emocionante. Y eso por una casa. Y una casa que tarde o temprano se va a polillar, una casa que tarde o temprano, si no se le da mantenimiento, va a terminar exactamente o peor que como empezó. Ahora, esa era la noticia que ponía a ese grado, y obviamente las personas acá, que los arquitectos o las personas que levantaron la casa, era mucho amor, se mostraba como mucho amor y como la gran buena obra, porque eran buenas obras, ¿no? ¿Y por qué entonces nos olvidamos que Dios visitó la tierra? ¿Por qué entonces así como, o sea, ¿qué haces con tu carro que compras cuando es nuevo, salido de agencia? Y no quieres que le caiga una popó de paloma, porque si no, hasta con saliva vas y se lo quitas. O sea, es así. O sea, ahí estás. Pero ese carro después de 5 años, 6 años, no, bueno, ya hay que cambiar, ¿verdad? Cada 3 años, porque si no se descomponen mucho, hay que comprar. O sea, estamos tan aferrados
a todo lo material que se nos olvida que Dios visitó el mundo. O sea, hay tantas cosas que llaman nuestra atención que se nos olvida que Dios visitó la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Navidad se vuelve una temporada emocionante? Porque hay que comer ricos tamales, atole. A mí me encanta la época de Navidad porque mi chula empieza la temporada de fresco y mi chula me hace atole de piña casi todos los días, pero ahorita creo que está cara, chula. Entonces puede hacer el tamarindo. Pero la cosa, a mí me encanta por los atoles, y a otros por los regalos, y a otros por muchas cosas. Pero el punto es el punto es Dios nos visitó y vimos su gloria. Y les dije la semana pasada que quería que recordáramos estos dos versículos durante los 5 domingos de diciembre. Y Juan 1, versículo 14 y versículo 18. Y quiero que lo leamos siempre en la introducción del tema, porque creo que si no forman parte de nuestra vida, de nuestro ser, esos dos versículos, vamos a perder de vista lo que más puede impactar la vida de un ser humano, que nazca en un hospital tal vez o en una casa, pero que todos terminemos en una caja o en una urna nuestros días sobre la tierra. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14, y el verbo con mayúscula, el verbo, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, el brillo de su grandeza, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo le llaman a Jesús aquí? ¿Cómo le dice Dios a su palabra? Dice que Jesús es el unigénito, ¿qué? Dios. ¿Se fijan? Dios visitó la tierra. No, pero es que su nombre es Jesús. Sí, pero aquí dice que Dios visitó la tierra. El unigénito Dios que vino a la tierra, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es exactamente lo que le ocurrió a María. Eso es lo que vemos en el pasaje que acabamos de leer. O sea, vean nada más, por favor. Abramos los ojos, o mejor dicho, que el Señor ilumine nuestro entendimiento. Cuatro asuntos tan importantes como en el versículo 26 al 30, la gracia de Dios para María. Capítulo 1 de Lucas, del 26 al 30, la gracia de Dios para María. Versículo 31 al 33, el reino eterno de Jesús anunciado. El reino eterno de Jesús anunciado. Luego del versículo 34 al 38 veremos el poder ilimitado de Dios demostrado. El poder ilimitado de Dios demostrado. Y por último, del 39 en adelante, la llenura del Espíritu derramado. La llenura del Espíritu derramada. Veamos el primer aspecto de esta escena. Está un ángel, se le aparece en el 6º mes de embarazo de Elizabeth. La semana pasada hablamos de las buenas nuevas para Zacarías. Ese fue el tema de la semana pasada, las buenas nuevas para Zacarías. Hoy veremos las buenas nuevas para María. Sí. Y nos quedamos la semana pasada con que esa mujer viejita, con un esposo viejito, Zacarías y Elizabeth, resulta que ese niño que tanto desearon, ahora sí,
tiene 6 meses de embarazo Elizabeth. Y en ese momento, en el 6º mes de Elizabeth, de repente vemos la escena. Al 6º mes, el ángel Gabriel, versículo 26, el ángel Gabriel, el mismo que apareció a Zacarías de parte de Dios para anunciarle, lo vimos la semana pasada, el mismo que fue enviado, el mensajero de Dios, dice aquí, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y particularmente de toda esa ciudad de Nazaret, a una sola mujer. Así como fue a un solo hombre que estaba ahí en lo más íntimo del templo, Zacarías, cuando estaba presentando el incienso, ahora llega con una mujer. Y esa mujer es una virgen, versículo 27, desposada con un hombre que se llama José. Una virgen comprometida, una mujer que no ha tenido intimidad sexual. Y veamos que la palabra virgen no solamente está ahí en el 27 diciendo que es virgen en el primer renglón, al final del versículo 27 vuelve a decir que es una virgen, y en el versículo 34 por tercera vez nos dice, con María diciendo, soy virgen, ¿cómo puedo tener un hijo? 3 veces. Y cuando una palabra se repite en las Sagradas Escrituras es que hay que poner mucha atención. Es virgen. María es virgen. Sí. Y esta virgen está comprometida con José, un hombre. Y dice que estos, tanto José como María, son descendientes de David. Y el nombre de esa virgen es María. Eso nos dice la Escritura. Que hay una mujer que es virgen, está comprometida, y ahora de parte de Dios tiene la visitación de un ángel con un mensaje de parte de Dios. Ahora el mensaje. Entrando el ángel le dice, ¿vas a tener un hijo? No. ¿Vas a ser mamá del hijo de Dios? No. No le dice eso. Van a recordarte todas las naciones latinoamericanas y te van a exaltar y te van a poner hasta lo sumo porque tú eres la máxima. No. Le dice, Dios te salva. Dios te salva. ¿Sabes qué? Si esa imagen donde de repente te regalan una casa toda hecha, que se la va a comer la polilla y se va a caer algún día, puede impactar y emocionar tu corazón. Cuando te dicen que tu empresa te regala un carro para reconocer el tremendo esfuerzo que has hecho por esa empresa para ser productivo, cuando eres el número 1 en ventas a nivel nacional y te regalan un viaje a las Europas y todo, y que te emociona bastante, ¿no te emociona que tú, que estás en pecado, déjame usar la palabra, permíteme usar la palabra correcta, pecado, tú y yo estamos en pecado? Sí, estamos en pecado, esa es nuestra condición. Todo ser humano está en pecado, porque Dios es santo. El pecado, la palabra pecado tiene un significado solo en relación a Dios. Ahora estamos viendo aquí la aparición de un ángel que se llama Gabriel, que viene enviado de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos derecho a usar la palabra pecado. O si quieres suavizarla, vamos a usar rebelión. Rebelión. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente piensa diariamente en que cuando abren los ojos, wow, es como ver esa casa? Otra vez, otro día que me está regalando el santo Dios, cuando en realidad soy pecador. Y esa es la noticia para María. La más grande noticia que María puede recibir es la misma que por lo menos yo lo recibí en noviembre del 91. Y no me acabo de convencer todavía. ¿Cómo es posible?
No entiendo, no encuentro una explicación. ¿Cómo es posible que Dios me envió un ángel, un mensajero, un evangelista llamado Sergio Treviño? Y me llegó con la noticia: Dios te salva, Roberto Perales. Todos tus pecados han sido perdonados, han sido quedados bajo la sangre del único que podía pagar por ellos, aquel que recibió todo el juicio y el castigo que te tocaba a ti. ¿Por qué? Porque ante la ley de Dios estás muerto en tus delitos y pecados. Romanos 3, versículos 10 al 12 dice la palabra claramente que no existe uno solo justo en toda la tierra. No existe uno justo. La palabra de Dios en Isaías 64, 6 dice que todas tus mejores buenas obras son como trapos de menstruación delante de Dios. Todos estamos en pecado. Somos pecadores, eso es, estamos en pecado, tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque aquel que nos creó para manifestar su gloria. Ese es el motivo por el cual vivimos. O sea, se tiene que ver en la tierra de alguna manera que eres creación de Dios. ¿Qué es lo que hacemos todos? Si ese es el motivo para la vida de un ser humano, dime una cosa: ¿cuánto la gente ha visto de la gloria de Dios en tu propia vida? Cuestiónate eso. ¿Cuánto? ¿Cuánto de la gloria de Dios? Acabamos de oír lo que dice Juan 1:14 y Juan 1:18. En Juan 1:14 dos veces dice que vimos su gloria. Gloria como del unigénito. En Cristo. Cristo es el único ser humano que ha tocado la tierra y que manifestó totalmente el brillo de la gloria de Dios. El único ser humano, entiéndelo, en todo su esplendor. Pero la cuestión es que tú y yo somos llamados a lo mismo, a que el mundo conozca la gloria de Dios. Sí, para eso fuimos hechos, para la gloria de Dios y para que disfrutemos de nuestro Creador para siempre. Y María, la mejor noticia que puede recibir no es que vas a tener un matrimonio con José. No, esa ya lo sabía ella, que había un compromiso. Vas a salir embarazada de Jesús, el Rey eterno. No. Esa no fue la noticia. La mejor noticia que María necesitaba era: la gracia de Dios también es para ti. La gracia de Dios es para ti. Buenas noticias. Son las mejores que María podía tener. Pecadora igual que tú y que yo. ¿Perdón? ¿Estoy ofendiendo a alguien? Bueno, vamos a escucharlo de ella directamente. Dice en el versículo 47. Ahí mismo lo leímos ya. Versículo 47, María está levantando ese cántico tan hermoso, el Magnificat de María, un precioso canto de alabanza y de un regocijo real de una mujer salva por gracia. Y dice en el versículo 47, María cantando: mi espíritu se regocija. ¿En qué? En que me dan una nueva casa, en que me dan un carro de agencia, en que me van a embarazar cuando soy virgen. No, mi amado, ¿sabes cuál es el regocijo de María? Mi alma se regocija en que tengo un Salvador. ¿Sí o no es cierto? Lo acabamos de leer. Sí, te lo digo a ti también, mi amigo, no te puedo llamar hermano, perdóname. Sí, tú que has sido engañado, a ti que te han dicho desde Roma que María es lo más grande que existe. No es cierto. María es, ahí lo estamos viendo, una pecadora que necesita una buena noticia, como tú y como yo lo necesitamos también. Sí. Todos necesitamos un Salvador, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Todos. Lee tu Biblia, lee la palabra de Dios. No, pero es que la tuya es protestante. Lee tu Biblia católica y lee el mismo versículo, Lucas 1:47, a ver qué dice María. Ese saludo, salve. En alguna ocasión en un consultorio estaba hablando con una persona y le estaba compartiendo. Y me decía, cuando el ángel le dice salve, ese es un mero saludo. Ok, está bien, vamos a escuchar a María qué dice. Dice, volvamos a nuestro texto, en el 27, el ángel se le aparece a una virgen comprometida. Versículo 28, el ángel le dijo: salve, muy favorecida. Ahora, si lo leemos en la Biblia católica,
Dios te salva María. Oh, es más directo. El mensaje es más directo y aún más agradable a sus oídos. Dios te salve María. Eres muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Entonces el mensaje sigue siendo el mismo. Dios te salve María. Y una persona me dijo en el consultorio, ese es un mero saludo. Y le mostré el 47. Y cuando leyó el 47 le dije, a ver, dígame dónde está el saludo ahí. Y se quedó callado. Se quedó callado. ¿Qué dice en el versículo 29? Cuando el ángel le da esta noticia, eres muy favorecida, Dios te está salvando, el Señor está contigo, te está visitando y eres bendita. Ella se turbó mucho por estas palabras. Se turbó. Entró así como, ¿qué estoy oyendo? Y se preguntaba ¿qué? ¿Qué clase? Entonces, si es un saludo muy común en esos tiempos, el Dios te salve, porque eso es lo que me dijo esta persona con la que estaba hablando en el consultorio, que era un mero saludo. ¿Qué es lo que impactó a ella? ¿Qué clase de saludo es este que me trae el ángel? ¿Sí se fijan? O sea, podemos ver, ahí está escrito, que el Espíritu Santo abra los ojos de tu entendimiento para que puedas ver las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros pecadores, llamados a ser salvos solo por gracia, solo por un favor inmerecido. María no tenía ni más ni menos méritos, porque si no, no hubiera sido llamado a salvación, porque si no, no le hubiera sido dada la gracia. Ni más ni menos que tú y yo. Sí, simplemente ella se turbó mucho, versículo 29, por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No tengas miedo. Pecador, a ti te habla el Señor. No tengas miedo. Todos tus pecados han sido pagados. Todo el juicio y la ira justa de un Dios santo ha sido derramado sobre aquel que te ofrece total salvación y vida eterna. Esa es la mejor noticia que un ser humano puede escuchar aquí en la tierra. Porque no es el asunto que Dios haya visitado la tierra. La pregunta es, ¿ha visitado tu vida? ¿Ha visitado tu vida? Y si la ha visitado, ¿tu vida ha quedado exactamente igual? Recordemos algunas imágenes en la vida de María. El día de ayer, en la reunión de mujeres, tuvieron un mensaje. María con José van, como es costumbre, a Jerusalén a celebrar una celebración que se ha hecho una costumbre. Esa celebración que había en Jerusalén era la Pascua. Sí, era una costumbre. De hecho, así lo dice el capítulo 2 en el versículo. Dice, hablando de José y María con su hijo Jesús, sus padres, dice el versículo 41, sus padres, ahora ya es José y María con su hijito Jesús. Su hijito Jesús es un adolescente de 12 años de edad. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Escucha bien esto. Acostumbraban a ir. Versículo 42. Cuando cumplió 12 años Jesús, subieron allá conforme a ¿qué? A la costumbre de la fiesta. Ahora, escucha bien esto.
la palabra costumbre. Costumbre es algo que estás haciendo por mera rutina. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De una fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La Pascua. ¿Qué significado tiene la Pascua? Nada, no tiene ninguno. Es una mera costumbre. Hay que ir al templo, a Jerusalén, a celebrar la Pascua. ¿A celebrar qué? La Pascua es el ángel de Dios dejando caer su juicio justo y santo sobre Egipto y matando a todos los primogénitos, todos los bebés recién nacidos de primera vez, a todos matándolos. El santo Hijo de Dios, con una mortandad tremenda, para liberar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene puesto algo sobre ellos. En sus casas tienen puesta la sangre de un cordero sin mancha, de un cordero perfecto. Está puesta en los dinteles de la casa, en los dinteles de la puerta, la sangre. El cordero tuvo que ser destrozado, la sangre tuvo que ser embarrada en las casas, y eso los libró de la muerte de sus primogénitos. Eso los libró. La sangre, tuvo que haber una muerte de un cordero, y el juicio de Dios vino y acabó y mató, porque Dios es santo y el hombre no lo es. Y lo único que libra del juicio es la sangre de un cordero sin mancha. ¿Te dice algo ese evento que está en Éxodo 19? ¿Te dice algo? Por supuesto que te está diciendo de que el Cordero de Dios es el que vino a quitar el poder del pecado en el mundo. Mateo 1:21 dice, su nombre será llamado Jesús. Mateo 1:21, ¿por qué? ¿Cuál es el nombre? Jesús, ¿qué significa? Salvador. Pregunta, ¿es tu Salvador? Mateo 1:21, eso dice. El nombre de Jesús significa Salvador. ¿Es tu Salvador? ¿Realmente es tu Salvador? ¿Salvador de qué? Ahí dice Mateo 1:21, su nombre será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. El pecado te controla, mi amado amigo, mi amado hermano. El pecado tiene gobierno y dominio sobre ti, tanto que ahorita te está diciendo, esta historia ya me la sé, porque lo has hecho una mera costumbre. Pero es que esto ya lo sé, sí, ya lo he leído muchas veces, esa parte. Eso es el pecado. Tu carne es la que te está diciendo, mira nada más a qué veniste. Entiéndelo, eso está en nosotros. Pero si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está llamándote, está diciendo, ¿cómo pude volver una mera costumbre el leer la Biblia? ¿Cómo pude perder de vista que Jesús visitó la tierra y visitó mi vida? La tierra de mi corazón pecaminoso, engañoso y perverso. ¿Cómo pude perder de vista que así como el ángel visitó a María, Jesús me visitó a mí con el mismo mensaje? Salvo solo por gracia. Buenas noticias para ti. Estás libre del juicio y de la ira venidera. ¿Sabes lo que hicieron José y María cuando perdieron a su hijo? Lo perdieron en esa fiesta de costumbre. 3 días duraron perdido. O sea, 3 días duró el niño perdido. ¿Y saben a dónde? Fueron a buscarlo a todos lados. Y al último, o sea, nunca se les hubiese ocurrido a ellos pensar que si era el Hijo de Dios que había venido a la tierra, porque ahorita se lo va a decir el ángel. María todavía no termina con el mensaje. ¿Dónde iba a estar el Hijo de Dios sino en el templo de Dios? Y hasta 3 días después llegaron y se encontraron con que Jesús estaba con los escribas y con la gente del templo, los religiosos, haciéndole preguntas y contestando. Y estaban maravillados todos ellos de la sabiduría de ese muchachito de 12 años. ¿Y qué pasa? Llegan José y María y mira nomás nuestro hijo, qué tremenda sabiduría. Y enseguida se acuerdan, pero mira nada más lo que nos hizo. Y entonces van con Jesús y le dicen, chamaco, ¿por qué nos hiciste esto? Mira que tu papá y yo estamos en angustia por 3 días. ¿Te fijas?
en lugar de que se quedaran escuchando a su hijo que está predicando en el templo, lo agarran casi de la orejita, le hacen un reclamo carnal y emocional. ¿Por qué? Porque habían hecho de Jesús una mera costumbre. O sea, Jesús, ese chamaco de 12 años, no era el Hijo de Dios para ellos. Era una costumbre tenerlo como alguien que tenía que pasar el tiempo con ellos. Pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu Salvador? ¿Realmente? ¿Cuánto tiempo hace realmente que es un Salvador de tu alma? ¿Cuánto tiempo hace que te fue quitado el juicio y la ira de Dios Santo sobre tu vida? Dime una cosa, ¿te amaneces todos los días realmente sabiendo que cada día son nuevas sus misericordias? O sea, ¿dónde quedó Jesús en tu vida? Por favor, mi amado hermano, te lo digo a ti. O sea, ¿qué caso tiene venir y reunirnos en su nombre? Realmente lo hacemos con el gozo de saber, como lo mencionó Cristian al principio en el Salmo, de saber que hemos sido salvados. Es eso, así como nos llegamos y abrimos la palabra y nos ponemos en una audiencia personal de intimidad, escuchando a Dios cómo lava nuestra conciencia y nuestro ser otra vez a través de su palabra. Versículo, volvamos a nuestro texto, Lucas 1. El ángel le dijo en el versículo 30, no temas, porque has hallado gracia. Has hallado gracia. La mejor noticia que María podía recibir es: eres salva del poder del pecado sobre tu vida, eres salva de la ira venidera, y solo es por gracia. Esas son las buenas noticias para María. A María le fue enviado un ángel, Gabriel. ¿A cuántas personas tú y yo les hemos llegado como si fuésemos los mensajeros, los ángeles del Señor, para anunciarles la misma salvación? ¿Cuántas personas en los últimos 15 días les has hablado de Jesús? Bueno, pero es que son tus familiares, ¿cómo les vas a hacer eso? ¿Cómo les puedes decir? O sea, pero es que no tienes compasión de ellos como Dios la tiene de ti. No te das cuenta que van al infierno si no tienen a Jesús. Es el infierno el que los está esperando, es el juicio de Dios. ¿Cómo vas a hacerles cuando tengan el cáncer aquí en la tierra? ¿Cómo vas a hacerles cuando lleguen por ellos para meterlos a la cárcel con todo lo que deben de dinero? ¿Cómo vas a poder consolarlos? Hay gente que tiene que entrar al penal para poder conocer a Jesús. Bendito penal. Le dan gracias a Dios por sus condiciones. Hay gente que tiene que tocar piso y el fondo del piso y estar en terapia intensiva. Hay gente que tiene que tener el diagnóstico de cáncer y alaba al Señor por el cáncer que le envió, porque le quitó otro peor que tiene consecuencias eternas, que es el pecado y es el juicio de un Dios santo que tiene que castigar el pecado, pero que sin embargo ya lo castigó sobre su propio Hijo, el santo Hijo de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Amados, esas son las buenas noticias. Pregunta, ¿cuánto estás anunciándole tú las buenas nuevas a la gente que amas? Ya no te estoy diciendo a tus enemigos, a los que amas. ¿A cuánto les puedes hablar de María de esta manera? No tu manera, sino la única manera, la bíblica, la verdad. Venga a quitar toda mentira, porque conocerás la verdad, palabra de nuestro Señor Jesús, y la verdad te hará libre. Segundo aspecto, el reino eterno de Jesús. Ahora el ángel le da más detalles acerca de ese embarazo, que ahora sí, he aquí, versículo 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. O sea, ahora sí, te fijas, es una segunda noticia, no es la primera, es la segunda. La primera es, eres salva de la ira venidera. Segunda noticia, vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre exactamente las mismas palabras que usó con Zacarías. A Zacarías le dijo, le vas a poner por nombre Juan. ¿Se fijan? Está repitiendo el esquema.
¿Por qué? Porque es un mensajero, simplemente está dando una noticia de parte de Dios. Le pondrás por nombre Jesús, Salvador. Mateo 1:21. Salvador. Le pondrás por nombre Jesús. Hablando de Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Vean conmigo el versículo 35, dice la parte final: por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo ¿de quién? De Dios. Dios es el Altísimo, lo dice en el versículo 35. Entonces le dice: Hijo del Altísimo será llamado, y el Señor Dios, volvamos a nuestro texto en el 32, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Está hablando entonces de un gobierno terrenal? Por supuesto que no. 2 veces lo dice, por si le queda alguna duda a María y a los lectores del Nuevo Testamento. Está hablando de un rey eterno. Y está hablando y refiriéndose a que esta promesa le fue dada a David, su tatara abuelo. Y lo dice en 2 de Samuel, vean conmigo por favor el texto donde lo dice, 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. 2 de Samuel 7, versículo 12. Le dice el Señor a David: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, o sea, cuando ya estés bajo tierra, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Te fijas? Yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces, si está diciéndole a David que un hijo de él iba a nacer de su descendencia y que el reino de su hijo iba a ser eterno, obviamente no se podía referir a Salomón. Obviamente no se podía referir a ningún hijo inmediato. Pero si vemos la escritura a los ojos del doctor Lucas, que está dando detalles históricos, nos podemos dar cuenta entonces cómo se está refiriendo exactamente a este momento. Y volvamos a nuestro texto en 2 de Samuel, en el 7, pero versículo 16 lo afirma. En el 7:16, tu casa, le dice a David, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido, ¿qué? Para siempre. ¿Cuántas veces estamos oyendo la palabra siempre, 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 siempre ahora? Ok, el detalle es que su reino es eterno. Jesús, el Hijo que iba a llenar el vientre de María, no solamente era el Hijo de Dios, sino además era el Hijo de Dios que venía a ser establecido como Rey eterno sobre su casa, sobre su pueblo. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Lucas 1, en el versículo 32 dice: el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, sobre la casa de Israel para siempre. Pregunta: ¿somos nosotros hijos de Jacob? El nombre de Jacob le fue cambiado a Israel, pero el nombre de Jacob propiamente significa engañador y tramposo. Pregunta: así de pecador como era
Jacob, buscando sus propios intereses y aún negociando con Dios que, bueno, si tú me cuidas, me llevas con bien, me das trabajo, entonces el 10% de todo lo que me des apartaré y te lo daré para ti, y además tú serás mi Dios. O sea, mientras tú me bendigas, tú serás mi Dios. ¿No te suena mucho el evangelio de Jacob muy parecido al evangelio que en estos tiempos se proclama? O sea, mientras todo venga de allá para acá, ok, está bien, puedo decir que tú eres mi Dios y que yo soy tu hijo. Te digo algo, el rey no viene a negociar con su pueblo. El rey viene a establecer un gobierno totalmente soberano sobre su pueblo. Dios no tiene que pedirnos nada, sino meramente obedece. Sometimiento. Dios no tiene más que una sola cosa que merece: nuestra total obediencia y nuestra total postración en un acto de adoración. Él es el Rey, Él es el Señor, Él gobierna todo el universo, y hasta el día de hoy, si no tienes un cáncer o si no estás en terapia intensiva, es porque Dios está controlando cada una de las circunstancias que hay en tu vida. ¿Te das cuenta de eso? Pero entonces, ¿por qué sigues pecando contra Dios? ¿Por qué sigues mintiendo? Entonces, ¿por qué sigues fornicando? ¿Por qué entonces sigues viendo pornografía? ¿Por qué entonces sigues desobedeciendo de una u otra manera? ¿Por qué si tienes tan mal testimonio delante de la empresa en que trabajes? Eres el peor de tu oficina y eres el cristiano. ¿No te da pena que te vean con una Biblia ahí? Amado, por favor, ¿dónde estamos? Estamos en la misma condición de María y José, que ya se volvieron chamaco apestoso. ¿Por qué nos has hecho esto? Vámonos para la casa. O sea, reclamándole al rey y llevándoselo, reclamándole. ¿Y qué hizo Jesús? Él obedecía al Padre, y en su papel de carne tenía dos opciones: empezar a gritarle a su madre o someterse. Y dice la palabra en el texto que se sometió y se volvió con ellos. Tenemos otra escena de María. De repente María llega con los medios hermanos de Jesús, porque obviamente tú y yo sabemos, y lo dice la Escritura claramente, y da nombres de hermanos de Jesús y hermanas también, porque ciertamente es que María no se quedó eternamente virgen. Si el sexo dentro del matrimonio es un regalo increíble de parte de Dios, ¿por qué le iba a quitar este regalo? Siendo que le estaba dando lo más grande regalo, que era su salvación. Y obviamente María tuvo otros hijos. Y de repente en una de las escenas está María con los hermanos de Jesús afuera. Jesús está adentro de un cuarto enseñando. ¿No debería estar la madre de Jesús en la clase de su hijo? ¿No debería estar María con los medios hermanos de Jesús? Que por lo menos hasta Juan capítulo 7, ninguno de los hermanos creía en Jesús. Ninguno creyó en Jesús hasta después de que resucitó de los muertos. ¿No estaría en un mejor lugar María sentada ahí y ser la más atenta alumna, discípula del maestro? Pero ¿dónde la encontramos? Afuera, diciendo que le hablaran a su hijo, que saliera. Y cuando le llegan con ese mensaje, su hijo, ¿qué dice? Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen mi voluntad, la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús cambia y da un mensaje. Mi madre aquí no tiene nada. O sea, mis verdaderos hermanos y mi madre son los que obedecen a mi Padre. ¿Estamos dándonos cuenta realmente quién es Jesús y quién es María? Cuando María le hace reclamo en Juan capítulo 4, en las bodas, y que se acabó el vino, y María le dice que sacara el buen vino, que hiciera un milagro. ¿Qué tienes conmigo, mujer, si aún no ha llegado mi hora? O sea, ¿quién eres tú? O sea, o soy el rey o eres tú. Porque aquí ya está hablando de un Jesús adulto. Ya no es el niño ese de 12 años que le dijo, chamaco, vámonos a la casa porque mira nomás cómo nos tienes en angustia tu padre y a mí. O sea, por favor, nos damos cuenta, Jesús
no se quedó bebé. Tú y yo conocemos gente que está segura que el niño Jesús, y de la Navidad nada más hablan del niño Jesús, el niño Jesús. Te voy a decir una cosa, mientras sigan hablando de su niño Jesús y mientras sigan haciendo de un Dios Diosito, van a seguir siendo ellos los reyes, porque Jesús no es ningún niño, sino es el Rey Jesús, Hijo del Altísimo, que acabamos de escuchar que le dijo el ángel a María. Y Dios no es ningún diosito, ni siquiera para que lo trates con cariño, no. Él no necesita tu cariño, tú lo necesitas, todo su cariño y toda la misericordia cada mañana. Hemos tenido una esclavitud a tantas mentiras religiosas, costumbristas y tradiciones que opacan el brillo de la gloria de Jesucristo que viene en su palabra y que por su Espíritu Santo nos puede hacer vivir una vida totalmente diferente. Obviamente, una parte de la iglesia también se ha convertido en un evangelio. El evangelio que se da es un evangelio utilitario. Mientras tú menciones en el nombre de Jesús, te van a dar el trabajo que quieres. Mientras tú menciones en el nombre de Jesús, vas a poder conquistar a la chamaca con la que quieres casarte. Mientras tú menciones en el nombre de, en el nombre, la palabra o la oración en el nombre de Jesús se vuelve una patita de conejo o un mero amuleto. Te están enseñando hechicería a ti, sí, a ti. En muchos lados te están enseñando pura hechicería. Fórmulas mágicas, magistrales, que solucionan todos tus problemas. Y Jesús se ha vuelto un mero útil en el área de tu vida, cuando en realidad es el Rey. ¿Y tú eres su siervo? ¿Eres su esclavo? ¿Realmente somos esclavos y siervos por amor de aquel que vino por nosotros a salvarnos? Amados, dice aquí que Él reinará para siempre. Es el Hijo del Altísimo. Adorémosle. Adorémosle. Merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, pero no de pico, sino nuestro corazón tiene que estar quebrantado todos los días. Y con un espíritu contrito y humillado es la única forma de alabarlo, en donde Él no va a despreciar esa alabanza. Él no quiere un pueblo que de labios lo honren, pero que su corazón esté lejos de Él. Y estaba hablando de ti y de mí, amado hermano. Sí, de los creyentes. Hijo del Altísimo, un Rey eterno anunciado a María. Versículo 34 al 38. Ahora muestra qué clase de Rey es ese. El poder ilimitado de Dios. Vamos al 34. Porque María entonces cuestiona al ángel: pero ¿cómo va a ser esto de que yo voy a salir embarazada? ¿Cómo? Puesto que soy virgen. ¿Cómo va a ser esto? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quieres una muestra? Un botón, decía mi abuelita. Tu pariente Elizabeth, versículo 36, ya vieja, también ha concebido un hijo. O sea, si acaso la vejez es un impedimento para la maternidad, déjame decirte que para el Rey y Señor de toda la tierra no hay nada imposible. Para muestra, un botón. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y está en el 6º mes para ella, la que el mundo llamaba estéril. No solamente vieja, sino toda su juventud fue estéril. Vejez y esterilidad. Dice el 37 que porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. Poder ilimitado de Dios
pero ya demostrado para María. O sea, María no entiende cómo va a poder ser embarazada simplemente por una sombra del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Si ella concibe en su mente que los niños se hacen por medio de la unión de dos seres humanos. Sí, pero te voy a decir una cosa. Isaías 55, ¿qué dice la palabra de Dios? Mis caminos no son tus caminos. O sea, mi manera de hacer las cosas no son como tú las piensas. Mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Cuántas veces tú y yo, como hijos de Dios, hemos limitado a Dios y hemos pensado que nuestra circunstancia sobrepasa al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra? ¿Cuántas veces te has hundido en la depresión? ¿Cuántas veces te has dejado envolver por todas las cosas que están ocurriendo a tu alrededor? Te tienen triste, o sea, se te olvida que tienes una Biblia a la cual puedes recurrir. Se te olvida que tienes un suelo que te puede recibir muy bien con cara al suelo, en un acto de adoración, diciéndole: gracias, Señor, por esta situación tan imposible para mí, porque lo único que va a mostrarme es tu gloria. Me va a mostrar quién eres tú y quién soy yo. ¿Por qué no le damos gracias cuando la mala noticia llega a nuestras vidas, sabiendo que el Dios que hizo los cielos y la tierra está con nosotros y nos dijo que estaríamos para siempre con Él? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Déjame ser carismático por un momento. Dios hace todo posible, lo que Él quiere. Pero no te voy a decir, como te lo enseñan en la iglesia, que uses el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Primera de Juan, que si tú pides conforme a su voluntad, Él te lo dará. Esa parte no te la enseñan. Te dicen que tienes que el que pide halla, el que busca encuentra, el que toca se le abrirá, y que tienes que usar el nombre de Jesús como amuleto. No, pero la cuestión es esta: ¿conoces la voluntad del Señor? ¿Conoces su palabra? No hay manera de conocer la voluntad de Dios a menos que conozcas bien su palabra y que lo escuches hablar y que pases tiempos de intimidad con Él. ¿Cuánto tiempo a la semana pasas con Él? En su palabra y en oración, en humillación, tratando que Dios te siga dando mayor gracia, gracia sobre gracia, para que sigas haciendo morir, toda tu dependencia de tu intelecto y de tus capacidades, y que puedas ver realmente lo que es la gracia de Dios, el poder de Dios, 2 Corintios 12:9, obrando en tu debilidad. Es triste la condición de José y María cuando no reconocieron a Jesús en el templo, pero es más triste la condición tuya y mía cuando, siendo que Él ya vino a ser morada dentro de nosotros y puso el Espíritu Santo dentro de nosotros, se nos olvida y nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Eso es más triste, porque es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mismo Dios que nos fue anunciado por medio del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y sabemos que el único hombre en toda la historia de la humanidad que ha vivido la vida perfecta en obediencia total a su Padre, siendo tentado en todo pero sin pecado. Romanos 8:2 dice que Él vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Y el Cordero sin mancha en la cruz recibió el castigo de nuestra paz con Dios sobre Él. Y con su sangre derramada nos justifica y paga la deuda que tenemos contra el santo Dios, cuya ley es perfecta y se tiene que cumplir. Y hubo uno que la cumplió y hubo uno que nos otorgó su justicia. Aquel que no cometió pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros Él fue hecho pecado para darnos a nosotros, para cubrirnos a nosotros con su perfecta justicia. Eso es lo que nos salva, y no como te han enseñado a ti. Vuelvo a ti, mi amigo católico, que te han enseñado que tienes que hacer las buenas obras. Dime cuál de ellas va a poder superar lo que hizo Cristo por ti. Si es que el Señor te está revelando por su evangelio para que seas salvo.
Si es que juntamente con Cristo puedes morir a tus pecados y con Cristo resucitar de los muertos, de una religión muerta, vana y religiosa y simplemente apoyada en tradiciones y en conceptos humanos. La justificación es por gracia, solo por fe, y no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 8 y 9. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Quieres ganarte el cielo por tus buenas obras? Pierdes. Vas al infierno. El infierno estará lleno de gente buena. El infierno estará lleno de gente justa. El infierno, justa estoy hablando entre comillas. Tú sabes que la palabra justicia es en comillas y buena es entre comillas. Porque la palabra de Dios, Romanos 3, versículos 10 al 12, dice que no existe un solo justo en toda la tierra. No hay uno solo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos hicimos lo malo. Él es Dios, Él es el Salvador y no hay nada imposible. Tú puedes hablarme del peor de tus pecados, solo Cristo puede limpiarlos. No importa todo lo mal o el cúmulo de tus pecados que hayas pensado hasta ahorita, que son imposibles para Dios borrarlos. O sea, te sigues embarrando más porque dices, ya empecé, ya mejor le sigo así. Estás en un engaño y vil mentira. El Señor te ama con amor eterno, te ha amado, por tanto te prolongué mi misericordia hasta este momento. Eso es lo que dice el Señor. Ven en arrepentimiento de tus pecados, confiésale al Señor que eres un pecador, arrepiéntete, vuélvete en fe a la obra de Jesucristo y serás salvo. Porque Cristo resucitó de los muertos y a todos los que somos hijos de Dios nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva, que ya no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo que vino y nos embarazó de Jesús. Y es así como podemos vivir en paz con Dios. Y es así como podemos realmente depender de Dios en todo. Miren lo que dice ahí. Ninguna cosa será imposible para Dios. Versículo 38. ¿Cuál fue la contestación de María? Lucas 1:38. Entonces María le dijo, he aquí, ¿la qué? La sierva. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Cuando Pablo, el religioso, el que sabía todo, el que era un tremendo fariseo, se le aparece Jesús. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? Le pregunta Pablo. Y le dice, soy Jesús. Soy el Hijo de Dios al que tú persigues. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando persigue a la iglesia verdadera y genuina, salva por la gracia, salva por la sangre de Cristo derramada en la cruz y que vive una vida resucitada, es entonces que Saulo se está poniendo en contra de Jesús. ¿Y qué le dijo cuando le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga? Cuando se da cuenta que es Jesús, ¿qué quieres que haga? Exactamente lo mismo que María. Hágase conforme a su voluntad. He aquí su sierva. En eso nos volvemos, no solamente en hijos de Dios adoptados, sino además en siervos del Dios viviente. Lo que estamos viendo aquí, repito, es la muestra de que no hay nada imposible para Dios. Y por último, en el versículo 39 dice, en esos días entonces María se levantó. O sea, María, acuérdense, solamente acaba de tener el anunciamiento. Acuérdense, estamos hablando de qué mes de Elizabeth, en qué mes andaba de embarazo, 6º mes, ¿verdad? Ok, fíjense bien esto es bien importante. 6º mes del embarazo de Elizabeth. María va a visitar a su pariente que está en el 6º mes. Vamos a ver en el versículo 56 que dice que María se quedó con Elizabeth, ¿cuánto? 3 meses. 3 meses, fíjense lo que estoy hablando. 3 meses se quedó con Elizabeth allá con ella. ¿Ok? Ya tenemos 6 de embarazo, más 3, ya, llegaron los días de alumbramiento. Ahora vean cómo llega María con Elizabeth. Vean cómo dice, en estos días María se levantó, fue apresuradamente a la región montañosa, una ciudad de Judá, versículo 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth.
Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Acaso sabe Elizabeth que María está embarazada? ¿Acaso sabe? Por supuesto que no sabe nada. Entonces, ¿cómo sabe que es la madre de su Señor? ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta de eso? ¿Por qué? Pero dice versículo 43, ¿por qué? Ella sigue asombrada, Elizabeth sigue asombrada, Elizabeth no se puede quedar nada más como si nada. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? ¿Que me dan esta tremenda casa? ¿Que me dan este carro de agencia? No, mi amado, la salvación está aquí. ¿Por qué me ha acontecido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre, de gozo. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Estoy hablando puras palabras de Elizabeth. Elizabeth le está diciendo a María: qué bueno que creíste. María, qué bueno. María, vas a ser la madre de mi Señor y el Señor de toda la creación. Y entonces, pero fíjense bien cómo ella estaba tan impactada y llena de gozo. ¿Y qué hace? Entonces María dijo, fíjense la respuesta de María: mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esa es la respuesta, mi amado. La respuesta de la llenura del Espíritu Santo en una persona es gozo. La llenura del Espíritu Santo, el gozo de saber que todos tus pecados fueron perdonados. El gozo de saber que ahora eres, en lugar de ser un hijo del diablo, eres un hijo de Dios. El gozo de saber que en lugar de seguir sirviendo a los deseos de tu carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, te vas a poner a servir al único Rey eterno, Hijo del Altísimo. El gozo en la llenura del Espíritu de Dios. ¿Tienes la llenura del Espíritu de Dios? No es una cosa así de que te pongas a temblar y que los pelitos y que se te ponga acá y que empieces a hacer ruidos extraños. Eso no, eso te enseñaron en la televisión, en YouTube o en aquel lugar que visitaste. No, mi amado, es una cuestión interna. Es el gozo genuino de saber quién es Él ahora y quién eres tú ahora, y que todas aquellas cosas que estaban en contra de ti fueron quitadas por la sangre del Cordero. Él es tu Rey, tu Salvador y tu Señor. Y ella, María, lo que hace es eso. Su alma engrandece a Dios, su Salvador, que ha mirado la bajeza, dice la Reina Valera 60, la bajeza. O sea, no soy digno. Soy la humildad, la humilde condición, la pobreza espiritual de María. Eso es lo que ha visto en ti y en mí. El Señor lo que tiene que ver es, viene a quienes, a los pobres de espíritu, dice la palabra del Sermón del Monte. ¿Te sientes demasiado rico? Si no te ves como la pobreza espiritual, no vas a poder ser lleno de la gracia. Ha mirado, versículo 48, la humilde condición de esta su sierva. Desde aquí en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. ¿Te tienen a ti por bienaventurado? A mí sí, por supuesto, bendito sea mi Señor. Tú eres bienaventurado igual que María. Porque grandes cosas, versículo 49, grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación a generación es su misericordia. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Los que temen son los que obedecen sus mandamientos, ¿sí? Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido. ¿Qué es lo que hace a un lado el Señor? Las soberbias en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos
y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes, versículo 53, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth con 3 meses y después regresó a su casa. ¿Qué es lo que vemos aquí? La llenura del Espíritu Santo es la que hace que puedas dar un genuino testimonio del gozo de tu salvación. Testimonio. El Espíritu Santo nos fue dado para dar testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Te fijas en las buenas nuevas para María? ¿Te fijas que son exactamente las mismas que tú y yo recibimos algún día si hemos sido salvados? Pero tal vez para ti son el día de hoy las buenas noticias. Por la sangre de Cristo, tus pecados pueden ser borrados delante del santo Dios que te creó y delante del cual lo único que ha hallado hasta el día de hoy en ti es rebeldía y egocentrismo. Mi amado hermano, despierta, que la salvación está en ti. No menosprecies ni vuelvas una mera costumbre religiosa el llamarte cristiano. Y para ti, amigo, arrepiéntete, confiesa al Señor de tus pecados y tenga Dios misericordia de tu alma y te salve y te haga juntamente con Cristo resucitar a una nueva vida. Vamos a orar y que el Señor continúe la obra que empezó en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque no podemos más que maravillarnos de tan grandes, poderosas, buenas noticias. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que por tu palabra que has enviado traigas fe y vida donde hay muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Toma un tiempo para responder al Señor en tu vida personal, con agradecimiento o con alabanza o con arrepentimiento, según sea tu caso personal. Tomemos un tiempo con el Señor, por favor.